Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro evento Universidad para Padres. Los que hemos organizado el evento estamos súper felices de tenerlos aquí con nosotros porque, bueno, ayer lo probamos que funciona y no solo para los padres, todos hemos aprendido. Estoy sorprendida cómo se van tomando ideas, ok, esto lo puedo aplicar aquí. Entonces los papás no piensen que es solo para ustedes, todos estamos aprendiendo. Eso es lo mejor de este evento. Y la felicidad es saber que es la primera vez que lo tenemos en Indiana, un evento virtual a todas las familias migrantes. Y y saber que aprendemos todos juntos, hemos tenido buena participación. Mm, Creo que notan que estamos muy felices y nos alegra mucho cuando vemos que las familias se van uniendo, se van uniendo. Y por favor, las familias, yo sé que todos hemos trabajado para repartir la voz, invitarlos, pero si ustedes tienen familias, amigos y ven que no están aquí presentes, por favor, ayúdenos a animarlos para que atiendan estas reuniones, súper importantes para todos. Después, pues les quiero decir que las sesiones están siendo grabadas porque las queremos compartir en el futuro con exactamente las familias que no han podido asistir, con los que hemos podido asistir también, o sea, los que estamos aquí presentes ahora. También si ustedes lo desean, lo podemos compartir nuevamente si quieren escuchar un tema que les encantó más que otros, los podemos compartir con ustedes. Y bueno, ahora es un placer para mí, un orgullo poder presentar a la primera persona que va a presentar en el día de hoy, que es Francesca Hoffman de los Servicios Legales de Indiana. Tiene mucha experiencia en lo que ella va a compartir, que es el tema legal en las escuelas, ¿cierto? Los derechos que tenemos, qué cosas podemos hacer, qué no podemos hacer. Eh, ya pueden ver en la pantalla la información de ella y quizá más adelantito vamos a poner en el chat su número de teléfono por si más adelante tenemos preguntas. Bueno, ella... le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. No habla español, pero tiene una persona con la que trabajamos también muy cerca. Es Leonel. Eh, Leonel le va a interpretar. Entonces, bienvenidos los dos y ya pueden empezar. Gracias. So today we're going to be talking about school laws. I'm going to touch on parents' rights and students' rights and the rights and some obligations that we have. Muchas gracias por tenernos. Hoy vamos a hablar sobre las leyes escolares. Hablaremos sobre los derechos de padres, los derechos de estudiantes y obligaciones escolares. First, we're going to talk about your legal obligations as a parent in schools in Indiana. Primero vamos a hablar sobre sus obligaciones legales como un padre en las escuelas en Indiana. First, our school attendance requirements. Primero, los requisitos de atendencia de escuelas. In Indiana, students generally have to attend school from age 7 through 18, and that is the law in Indiana. Generalmente en Indiana, estudiantes que tienen entre 7 a 18 años tienen que ir a la escuela. Esa es la ley en Indiana. But students can also start school earlier. So if a student turns 5 by August 1st, they can start kindergarten.
pero estudiantes también pueden empezar la escuela más pronto, si quieren, a la edad de 5 años, pueden empezar el kindergarten. A student can withdraw school at the age of 16 if they either have a financial hardship or illness. The student's parent and the principal agree that the student can leave school and they have an exit interview. Estudiantes pueden salir de la escuela a los 16 años si hay dificultades financieras o hay enfermedades. Los padres del estudiante y el director tienen que estar en acuerdo y tiene que haber una entrevista de salida. Students have to attend school the entire school year, which is 180 days in Indiana. En Indiana, los estudiantes tienen que atender la escuela todo el año escolar, que son 180 días. Students are allowed to miss some school, though, but there are rules and laws about how many days a student can generally miss. Estudiantes sí tienen unos días que pueden perder, o sea, no ir a la escuela, pero hay unos días en cuales los estudiantes no pueden perder más de esos. If a student has more than 10 unexcused absences in 1 year, the school must make a report to the juvenile court and the Department of Child Services. Si un estudiante tiene más de 10 ausencias o faltas sin excusa en un año escolar, la escuela tiene que reportar a la Corte Juvenil y al Departamento de los Servicios de Niños. Every school defines excused absence differently, and it is defined in a school handbook. Cada escuela tiene una diferente definición para absencia sin excusa y con excusa. Así que eso lo puede hallar, esa definición se puede hallar en el libro que le dan de estudiantes. So it's very important that parents check that handbook and are familiar with what is an excused absence and what's an unexcused absence. Así que es muy importante que los padres estén al tanto de qué es una ausencia o una falta excusada o una sin excusa. For example, an excused absence in many schools is when you're sick, you have a doctor's note, or a family funeral. Unos ejemplos de faltas con excusa son de que el niño sale enfermo y tiene una nota del doctor o un funeral familiar. Does anyone have any questions about school attendance? If not, we'll go to the next topic. ¿Alguien tiene algunas preguntas sobre los requisitos de atendencia de escuela? Si no, iremos a la siguiente página. Okay, next one. Now we're going to talk about immunization requirements in Indiana. Ahora hablaremos sobre las inmunizaciones o las vacunas en Indiana. Immunizations are required before attending school in Indiana, but there are 2 exceptions. Vacunas son necesarias y son requeridas antes de atender la escuela, pero hay 2 excepciones. One is if you have a religious objection, and the other is if a doctor certifies that the vaccine will be beneficial to a student's health. La primera excepción es tener una excusa religiosa y la segunda es que un doctor certifica que la vacuna va a ser dañosa a la salud del estudiante. In order to, for one of these exceptions to apply, you also need to fill out a certain form and submit it to the school. And at the bottom of the page here is the link where the forms are all located. Y en orden de que una de estas excusas sea tomada por la escuela, hay que llenar un formulario
y la escuela tiene que verificar que está correcto. Y aquí abajo está un link, abajo al fin de la página, que te puede llevar a esos formularios. Here's a picture with all of the vaccine requirements in Spanish for students based on their age. Aquí está una foto de todas las vacunas obligatorias para estudiantes por edad, y está en español. In order to show the school that your student has been vaccinated, you need either a document from your healthcare provider or an immunization record from another school. Para poder confirmar con la escuela de que su hijo ha sido vacunado, va a ocupar un documento del proveedor de salud, o sea, un doctor, o perdón, sorry, un récord de vacunas de otra escuela. There's also a system called CHIRP in Indiana, where if you've submitted your vaccine records before, they're in a registry that Indiana keeps. También hay un sistema que se llama CHIRP, CHIRP, que si usted ha entregado alguna vez las vacunas de sus hijos o hijas, el estado de Indiana se queda todo esto en una página y usted puede buscarlas de esa forma. And any document from a doctor has to include the date, the month, day, and year for each dose of when, and a record of when you got each vaccine administered. Cualquier documento de un doctor tiene que incluir el mes, el día y el año por cualquier dosis de vacuna que fue recibida. Any questions about immunizations? ¿Cualquier pregunta sobre vacunas? Una preguntita, sí. Si un estudiante se muda de estado, por ejemplo, tenemos varios en Indiana que van a Florida o Texas, el CHIRP puede ser, le pueden preguntar a ellos las vacunas para que no los vacunen allá otra vez. If a student, because they have a lot of students that move from state to state, can CHIRP be used like by other states to like obtain the records? CHIRP is only through Indiana. So in that case, you could get, before you left one school, you could request a printed copy of your vaccine records, if that school has it, to bring with you to your new school. Dice que CHIRP es nada más de Indiana, que lo que se puede hacer entonces es pedir el documento que la escuela tiene, y esa copia usted la puede llevar entonces de escuela a escuela. Or you can request that the school send your entire school record to the new school, and that should include vaccinations if you submitted it to your old school. O puede pedir que todos los papeles de la escuela de sus hijos, de su hijo o hija, se mande de una escuela a la otra, y eso debe de incluir las vacunas. Okay, we'll move on to our next topic. Now we'll talk about your legal rights in schools. Ahora nos iremos al siguiente tema, y ahora hablaremos sobre sus derechos legales en la escuela. So all students in the US, regardless of your immigration status, must be able to access K through 12 schools in the United States, and that includes students and parents who are undocumented. Dice que todos los niños en los Estados Unidos
no importa su estatus migratorio, tienen que poder accesar de escuela de kindergarten al año 12, que sería la high school, incluyendo a los niños que son indocumentados. And undocumented students and their families also have the right to keep their immigration status private from the school. Y niños indocumentados y sus familias tienen el derecho de tener su estatus migratorio privado de la escuela. So what this really means is that all students have to be able to attend public schools, and a school cannot ask you for your social security number. Lo que esto quiere decir es que todos los estudiantes pueden ir a una escuela pública y la escuela no puede pedir el seguro social. If a school does ask you for your social security number, you do not have to provide one. And this cannot stop your child from being able to attend school. Si una escuela pregunta por un seguro social de su hijo, usted no tiene que dar uno. Esto no va a parar que su hijo pueda ir a la escuela. And that applies if they ask for a parent's social security number or the student's social security number. Y eso aplica para el seguro social del estudiante, si piden uno del estudiante o si piden uno del padre. Schools can require a birth certificate for enrollment, but they can't use the place of birth to stop a child from attending school. Las escuelas pueden requerir un certificado de nacimiento, una acta de nacimiento, pero no pueden usar el lugar de nacimiento para parar a los niños o a los estudiantes para atender a la escuela. Schools can require proof of residency to show that you live in a particular school district. So, for example, a lease or a piece of mail with your home address on it. Las escuelas sí pueden requerir una prueba de residencia, pero que esto de residencia es que enseñe que usted vive en el distrito de la escuela. Esto puede ser un contrato de renta o un pedazo de correo con su dirección. But there is a law called the McKinney-Vento Act, and this is very important to know about because this gives certain rights to students who are considered homeless. Pero sí hay una ley que se llama McKinney-Vento Act, la ley de McKinney-Vento, que deja a le da unos derechos a unos niños que no tienen casa, que son pues, vagabundos. They define homeless very broadly, and it includes students who are sharing housing with other people, students who are living in hotels, students who are at camping grounds due to lack of alternative accommodations. Ellos explican la palabra sin casa muy abierta. Esto puede ser de que son personas que comparten casas, personas que viven en hoteles, personas que viven en lugares de campamento. And children who have a primary residence that is a public space, or if you live in substandard housing. O niños que viven tienen una residencia primaria que es una residencia principal que es un espacio público o es bajo estándar. And the definition specifically says it includes children of migrant families who live in any of these situations. Y la definición incluye específicamente esta definición incluye a hijos de familias migrantes que viven en estas situaciones. So if you're not in stable housing,
and you move from place to place a lot, then the McKinney-Vento Act applies to you and your student and provides certain rights. Así que si usted se mueve de estado a estado o de distrito a distrito y vive en uno de estos lugares, esta ley de McKinney-Vento le da unos derechos. For example, you have the right to enroll in school immediately, even if you don't have the documents that they usually require to enroll. They have to enroll you right away. Por ejemplo, se puede inscribir a la escuela inmediatamente, aunque no tenga los documentos que pidan para inscribirse. And if anybody gives you problem about this, you could say you want to talk to the McKinney-Vento liaison. Y si alguien le da algún problema sobre esto, usted puede pedir hablar con el Encargado. enlace de la ley de McKinney-Vento. For the sake of time, we'll move on and take questions at the end. Por tiempo vamos a seguir y después preguntaremos, preguntaremos si tienen preguntas al fin. And Doris, do we have about 5 minutes left? Yes, you're right. Okay. Parents and students also have the right to an English language program. Estudiantes y padres también tienen un derecho al programa del lenguaje inglés. And this is established under Title VI of the Civil Rights Act, which prevents a school from discriminating against linguistic minorities. Y esto está establecido en el título 6 de la Ley de Derechos Civiles del 1964, que prohíbe a escuelas de discriminar contra minoridades lingüísticas. And the other law is the Equal Educational Opportunities Act of 1974, and that requires schools to develop English language learner programs. Y la otra ley es la Ley de Oportunidades Iguales Educacionales de 1974, que requiere a escuelas, sistemas de escuelas a proveer estos programas para estudiantes que están aprendiendo inglés. And if your child has been discriminated against, or the school hasn't followed what we're going to talk about on the next slide, you can file a complaint with the U.S. Department of Education. And I have the form for that I can email to Doris with some materials that I believe she can send out. Si su hijo ha sido discriminado en el basis del lenguaje que hablan en la escuela, usted puede hacer una queja con el Departamento Estadounidense de Educación, y yo tengo ese formulario y se lo puedo mandar a Doris con los materiales. So there are a lot of these, and I'm going to go over them very quickly, but some of the materials I have prepared to send out to people also includes these, so that in Spanish, so that you can refer back to them. Hay un montón de estas obligaciones, así que voy a hablar sobre ellas muy rápido, pero en los materiales que voy a mandar a Doris y a todas las personas ahorita en la junta, van a tener estas en español. Schools have to identify and assess English language learner students in need of language assistance in a timely and reliable manner. Escuelas tienen que identificar y accesar a los estudiantes que están aprendiendo inglés que ocupan ayuda en asistencia lingüística en un tiempo, con tiempo y Schools must also provide notice within 30 days from the start of the school year to all parents of English language learner students about
whether they're placed in an English language learner program. Escuelas tienen que notificar a los padres 30 días antes de que empiece el año escolar a todos los padres de estudiantes de inglés que están aprendiendo inglés. They must also provide English language learner students with language assistance programs, and they must sufficiently staff and support language assistance programs with enough resources. También tienen que proveer un sistema, un programa de asistencia lingüística para estudiantes que están aprendiendo inglés y tienen que tener suficientes ayudantes y ayuda para el estudiante. Schools have to ensure that students have equal opportunities to participate in all curricular and extracurricular activities, and that includes they have to get the same instruction in the core curriculum. Las escuelas también tienen que asegurar que los estudiantes que están aprendiendo inglés tienen las mismas oportunidades a participar en todas las actividades curriculares y extracurriculares. Y tienen que, sorry, can you repeat the last part? And that includes access to the core curriculum. Y eso incluye acceso al currículo de core. So for example, if a student is learning English for 80% of their day, the school has to make sure that they're getting the same grade level material. Y si estudiantes, esto quiere decir que si estudiantes están aprendiendo inglés por 80% porcentaje del día, quiere decir que también están obteniendo el mismo material de estudio del mismo grado. Schools have to avoid unnecessary segregation of English language learner students. They can't keep them separate from other students. Escuelas tienen que evitar segregación innecesaria de los estudiantes que están aprendiendo inglés. Esto quiere decir que no los pueden separarlos del resto de los estudiantes. I'm going to skip the last point. So we'll talk about it on one more slide. I'm going to go really quickly since we're almost out of time. Okay. They have to monitor and evaluate students in language assistance programs to make sure they're making progress. Tienen que supervisar y evaluar a los estudiantes que están aprendiendo inglés en los programas de asistencia lingüística para asegurar que están progresando. They have to, this is important, any communication the school sends out has to be in both English and in Spanish. If they don't provide it in Spanish, they have to provide somebody who will translate any written notices. Cualquier comunicación significativa tiene que estar en inglés y en español para los padres. Y si no se la dan en español, tienen que proveer a alguien que traduzca esa información. They can't prevent English language learner students from speaking in their primary language during the school day without an educational justification. No pueden prevenir a los estudiantes que están aprendiendo inglés hablar en su lengua natal durante el día escolar sin una justificación educacional. And lastly, schools can't retaliate or intimidate you if you bring a civil right concern to their attention or if you file a complaint with the Office of Civil Rights. Y últimamente no se pueden quejar o intimidarlo a usted si usted pone una queja de derechos civiles contra la escuela. Special education, I have a few slides on this, and I'm gonna, because we're really out of time, you should know that your student, if they meet one of
14 qualifications, they have the right to special education services. No vamos a hablar sobre los de educación especiales porque ya no tenemos tiempo, pero nada más tiene que saber que si su hijo califica para una de las 14 cualificaciones de disabilidades, quiere decir que ellos tienen el derecho a una educación especial. If you suspect that your student might have a disability, you can request an evaluation from the school and they must evaluate the student. Si usted sospecha una disabilidad o discapacidad de su estudiante, usted puede pedir una evaluación de la escuela y ellos tienen que proveer una. After they evaluate your student, they'll call a meeting to decide whether the student is eligible, and they have to have a translator at that meeting as well. Después de que evalúen o asesen a su hijo de tener una discapacidad, ellos tienen que tener una junta con usted y con el hijo y tienen que tener un traductor en esa junta también. I'm going to skip this slide. And I've also included a video here that shows you how to navigate the school system in the United States. So it's a video, it's in Spanish. I helped to create it, and it's about 3 or 4 minutes, and there's a lot of great videos on here about school rights with regard to special education and English language learner programs. He incluido este video que yo ayudé a preparar, que ayuda a entender cómo funciona el sistema escolar público de Estados Unidos y también explica sobre la educación especial para niños que califican. And finally, you should know Indiana Legal Services. This is my contact. Our contact information is down here at the bottom. We have Spanish translation available, and everything that you tell us when you call is confidential. Para que sepa que los servicios legales de Indiana ayuda con todos los problemas que están en la pantalla. Nuestro número es el que está aquí abajo, 844-243-8570, y tenemos traducción en español disponible, y todo lo que nos diga es confidencial. We do family law matters, consumer matters. So if someone is trying to collect a debt, housing, agricultural worker issues, some immigration cases, and education matters. Ayudamos con problemas de familias, ayudamos con problemas de consumidor. Eso quiere decir si alguien está tratando de quitarle dinero por una deuda. Ayudamos con problemas de viviendas, ayudamos con problemas de trabajadores agrícolas, ayudamos con inmigración y con problemas de educación también. And finally, here's my contact information, and that's my dog wearing a judge's wig. And our number, you can call 24 hours a day with any legal problem you might have. That's a civil matter that we just talked about, and we can let you know if we'll be able to assist you or not. Y otra vez, aquí está mi información de contacto. Ahí está, esa es una foto de mi perro con una peluca de juez. Ese número que está en la pantalla, puede llamarlo usted 24 horas al día y nosotros podemos ayudarle con cualquier problema que tenga. That's todo. Thank you, Francesca. And we will have your presentation, correct? Yes, I will send it to you with the materials as well. Thank you.